Una etapa compleja dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio es la de investigación, que en términos generales sustituye lo que conocíamos como averiguación previa. El Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente en todo nuestro país desde el 18 de junio de 2016, establece las normas que deben cumplirse durante la investigación, la presentación de las pruebas y el respeto al debido proceso. Hoy vamos a conocer quién debe asegurarse de que no se violen los derechos humanos de las personas mientras se realiza la investigación y cuál es el papel de la Defensoría Pública Federal. Mi nombre es Óscar Valleza. Bienvenidos. Estamos iniciando ya con Te Defendemos. Quiero dar la bienvenida al estudio a Jorge Jiménez Saab. Él es Defensor Público Federal. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Óscar. Ya hemos hablado en diversos programas sobre el nuevo sistema de justicia penal, en qué consiste, pero si es que lo retomamos es porque en realidad siguen habiendo dudas de cómo está compuesto, cómo está integrado, cuáles son las etapas, y por eso le agradezco que esté aquí para hablar de la etapa que podemos decir que es donde todo inicia, ¿no? Así es, Óscar. Que es la etapa de investigación. Así es. Fíjate que es una etapa que desgraciadamente nosotros pensamos que el acceso a la administración de justicia, y la misma Constitución nos lo señala, depende de los órganos jurisdiccionales. Okay. Pero los órganos jurisdiccionales van a trabajar con la información que se logre captar en esta etapa. Y esta etapa, la etapa inicial, le corresponde al Ministerio Público y a la policía, a las diversas policías que existen. Bien. Es muy importante esta etapa porque esto es lo que nos va a dar la base para poder trabajar y lograr los objetivos del sistema. Bien, ya hay un nuevo sistema de justicia penal y es lo que establece una etapa de investigación, pero vamos a entenderla, ¿cómo era antes o qué ocurría antes y qué fue lo que cambió con el nuevo sistema de justicia penal? Mira, Óscar, anteriormente teníamos la etapa inicial, era la que se llamaba averiguación previa. Okay. En esta averiguación previa, una de las partes, que era el agente del Ministerio Público, funcionaba como autoridad. Él recababa los elementos de prueba, él los desahogaba y él manejaba esa información. Y lo más grave de todo es que cuando llegaba ante el juzgado la convalidaba. Y estos elementos de prueba, que no habían sido sometidos a ninguna contradicción, en ocasiones eran suficientes para condenar a una persona. Okay. Es decir, todas las pruebas que se desahogaban en esta etapa previa tenían un valor probatorio preponderante al momento de sentenciar a una persona. Y se partía porque se comentaba en razón de las testimoniales que tenían mayor valor probatorio porque eran más cercanas a los hechos. Okay. Entonces, aun cuando se retractaran ante el juez, tenían mayor valor probatorio estas declaraciones, que el único que sabía cómo se habían desahogado era el Ministerio Público, porque él estaba únicamente en presencia de la persona que le estaba declarando. A diferencia de ahora, Óscar, que ahora, si bien es cierto, el agente del Ministerio Público sigue haciéndose cargo de la investigación, también lo es que para que estos elementos de prueba puedan servir de base y puedan servir de base para condenar a una persona, para sentenciarla, tienen que desahogarse ante el juez. Es decir, son sometidos a una etapa de contradicción e inmediación. ¿Qué quiere decir? Son puestos en duda antes de que sean valorados. Porque antes se tomaban como ciertos. En la averiguación previa, las inspecciones ministeriales eran ciertas, se toman como prueba plena. Imagínate, Óscar, lo que decía el Ministerio Público ya no había lugar a duda. Sí admitía prueba en contrario, pero era muy difícil. Ahora no. Ahora, toda la información que recabe la gente del Ministerio Público, ante el juez de control inicialmente, empieza esta contradicción. Empezamos a dudar, a poner en entredicho cómo fue el desahogo de estas pruebas. Esto lleva a que una mayor transparencia y que realmente la persona sea juzgada con elementos de prueba que realmente tengan calidad, que sean reales. Nos comenta que ahora son desahogadas ante el juez y son como puestas a contradicción, pero ¿quiénes están en ese momento? Mira, son desahogadas ante el Ministerio Público, pero el Ministerio Público cuando va ante el juez en las etapas preliminares las maneja como datos de prueba, es decir, él señala los elementos que tiene, los datos de prueba, la información que tiene en referencia a las personas que le han declarado ante su presencia. Son simples datos, no se toman como pruebas, pero para poder sentenciar estos datos de prueba tienen que llegar depurados a una audiencia de juicio oral y entonces ahí sí se van a desahogar en forma directa.
Es decir, únicamente esos elementos de prueba que se desahogan en la presencia del juez y ante el Ministerio Público, el defensor, la víctima y su asesor, van a poder ser tomados en cuenta en un momento dado para sentenciar a una persona. O sea, antes no era válido en el sistema tradicional que una persona dijera, no, pues esa pistola que encontraron no es mía. Mira, sí era válido, pero era muy difícil porque si los policías remitentes decían, nosotros se la aseguramos, llevaban el arma, tenían la evidencia física, existían periciales, era muy complicado que pudiéramos echarlo abajo. Actualmente ya es diferente. Actualmente todos los actos de investigación son sometidos a un control. Ok. ¿Sí? Pónganos un ejemplo para entenderlo con la gente. En el momento de una detención, digamos, ¿cómo ocurre esto de la recopilación de pruebas? ¿Cómo inicia? Para entenderlo con ejemplos. Mira, Oscar, la etapa de inicio podemos señalar que inicia en este momento, cuando la persona es detenida. Al momento que es detenida, la autoridad, las policías, cuya obligación inicial es tratar de darnos la seguridad, evitar que los delitos se sigan cometiendo, lo que tiene que hacer es detener a la persona. Bien. Entonces, desde el momento en que está deteniendo a la persona, aparte de estar cumpliendo con su función que tiene de otorgarnos la seguridad, es un auxiliar principal del Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque él es el que nos va a dar su testimonio, nos va a dar la información de cómo fue lo que lo detuvo, qué fue lo que le encontró. El policía tiene la obligación de todos aquellos indicios y objetos que le encuentre, conservarlos. ¿Para qué? Para hacerlos llegar ante la gente del Ministerio Público en la forma como fueron encontrados. Bien. Todo esto es para dar una seguridad. Pero desde ese momento empieza la investigación. Ahora, la investigación, la policía por sí misma no puede hacer actos de investigación. Esto siempre, en cuanto ya la comisión de delito, tengo la obligación de presentar a la persona ante el Ministerio Público. ¿Por qué, Oscar? Porque primero que nada lo que tiene que hacer el Ministerio Público es ver si esta persona fue detenida, como lo señala la ley, en alguna de las hipótesis que se permite la detención de una persona. ¿Tiene que ver con lo que llaman el debido proceso? Exactamente, debido proceso. Y es ahí el Ministerio Público, si a su juicio se acreditó esta flagrancia, puede detener a la persona y puede detener a la persona en estas 48 horas que tiene y empezar a ordenar la investigación, sistematizar la información que tiene y tratarla de recabar y para llegar a datos de pruebas suficientes para poder ejercitar la acción penal en un momento dado o en su defecto dejar en libertad a la persona. Muy bien, tenemos que hacer una primera pausa, pero regresando quisiera preguntarle qué pasa con las pruebas que son obtenidas de manera irregular o que no son válidas. Pero esto regresando después de esta primera pausa, volvemos en un instante. No te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con Jorge Jiménez Saab, defensor público federal, sobre la etapa de investigación. Antes del corte nos hablaba o nos comentaba un ejemplo de cuando la persona es detenida en flagrancia, ¿no? Sí, Oscar. Mira, cuando no existe una detención en flagrancia, la investigación se va a iniciar con la noticia criminal. Okay. Esto es con la denuncia o con la querella. Es la información que se va a llevar ante la gente del Ministerio Público de la posible comisión de un delito. El Ministerio Público en este momento, a través de las personas que tiene a su cargo, como es la policía ministerial, como es el grupo de peritos que se cuenta, van a empezar a estructurar esa información, a clasificarla y hacer que ésta llegue a ser un dato de prueba, que sea válido para en un momento dado poder resolver una problemática penal en el sentido de poder ejercitar la acción penal en contra de alguna persona. Cuando estos elementos, cuando estos datos de prueba nos acreditan que si hay un hecho con apariencia de delito, que está sancionado por la ley, y que esta persona a la cual están atribuyendo, muy posiblemente es el autor o participó en el mismo. Con estos elementos, el Ministerio Público lo que tiene que hacer, empieza a desahogar una investigación que es desformalizada. Desformalizada, y al momento en que ya cuenta con estos elementos, va ante el juez de control y va a pedir una audiencia para formular imputación. La formulación de imputación quiere decir que le va a hacer saber a la persona acusada cuál es el delito que se le está atribuyendo, cuál es su grado de participación y qué elementos de prueba hay en su contra. ¿Sí? En este momento ya la investigación va a dejar de ser desformalizada y se va a judicializar, es decir, va a estar bajo la mira de un juez de control. Ok.
quien va a estar supervisando todo el proceso, digamos. Así es, Oscar. Pero fíjate que esta supervisión no crees que únicamente se da en esta etapa, esta etapa ya formalizada, porque aún en la etapa desformalizada, si el Ministerio Público tiene que realizar la intromisión en algún domicilio, tiene que ingresar al mismo, por sí mismo no puede hacerlo, sino tiene que solicitar a un juez una orden de cateo. Entonces, aunque aún no esté formalizada la investigación, sus actos sí son vigilados por la autoridad jurisdiccional. ¿Quién determina entonces llevar a cabo un acto de investigación? ¿El Ministerio Público? Sí, el Ministerio Público es el que determina cuáles son los adecuados. Pero bueno, esto con las finalidades que persigue el sistema, porque también el imputado tiene derecho a ofrecer, a hacer investigaciones, a ofrecer elementos de prueba. ¿Sí? Okay. O sea, son ambos. Pero si vemos la persecución y la investigación de los delitos a quién corresponde, la Constitución lo señala claramente a la gente del Ministerio Público y a las policías. Y eso es lo que iba. Usted nos comentaba que las policías son como los auxiliares del Ministerio Público. Así ¿Qué es. pasa con ustedes como defensores públicos de algún imputado? ¿También podrían llevar a cabo algún ejercicio de investigación? Nosotros hoy en día tenemos la obligación de realizar esos, de recabar esa información. Y tenemos también que sistematizarla y buscar llevar una información de calidad al juez siempre y cuando nos sirva para corroborar nuestra teoría del caso. Bien. ¿Sí? Para acreditarla. Ahora, no solamente eso es una facultad, que es una obligación que tenemos. Hacernos de la información de los testigos que él nos diga que tiene, primero conocer su versión de los hechos, ver qué elementos la pueden corroborar, nosotros investigar, desahogarlos y ver si efectivamente esa teoría encuentra sustento. Bien. Sí, claro, Oscar, para el desahogo de estas pruebas tenemos que hacerlo ante la gente del Ministerio Público. Nos comentaba que no se puede irrumpir en algún domicilio si no tiene la autorización de un juez, Así que es lo que conocemos como orden de cateo. Así es. ¿Qué pasa si en realidad eso ocurre? O sea, ¿qué pasa con las pruebas que se obtienen de manera ilícita, de manera irregular? ¿Qué pasa con ellas? Sí, mira, Oscar, nosotros sabemos que tenemos un derecho consagrado con la Constitución. Nadie puede ser molestado en su persona, papeles, propiedades, familia, etcétera, de no ser por un mandamiento escrito de una autoridad. En este caso, si la gente del Ministerio Público ingresa a nuestro domicilio, así encontraran a una persona cometiendo un delito y encontraran elementos que nos pudieran a nosotros vincular con esa comisión, no podrían ser utilizados porque sería una prueba ilícita. Es decir, las pruebas que van a llegar y a través de las cuales se va a poder juzgar a una persona, tienen que ser pruebas lícitas, es decir, que a través de las cuales y en su obtención no se hayan vulnerado derechos fundamentales de las personas. En este caso sería el domicilio. Ok. ¿Sí? Ahora, nos comentaba del asunto en flagrancia, pero ¿qué pasa con la persona mientras se están realizando las investigaciones? ¿Qué pasa con ella cuando se está llevando todo este proceso? Pero esto quisiera que habláramos después de esta segunda pausa. Regresamos en un instante, no te vayas, seguimos aquí en Te Defendemos. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. La pregunta que le hacía antes del corte es, pues ya le avisan a una persona que le van a llevar a cabo una imputación, el Ministerio Público será la encargada de reunir las pruebas, pero ¿qué pasa con esta persona mientras se lleva a cabo esta investigación? Mira, Oscar, si la persona es detenida en flagrancia, el Ministerio Público desde ese momento está recabando pruebas, está recopilando información, pero el imputado no deja de ser un sujeto al cual se le tienen que respetar sus derechos fundamentales. Y todas las autoridades están obligadas a respetarlas, a respetar por el simple hecho de ser un ser humano. En este sentido, la persona desde el momento en que es detenida le son informados sus derechos y entre ellos también tiene ese derecho a tener una defensa adecuada y durante ese tiempo también se pueden aportar pruebas. ¿Sí? Se tienen que respetar garantías, como una de ellas es que se va a tener que, desde el momento en que es detenido, cualquier autoridad tiene que llevarlo de inmediato ante un agente del Ministerio Público para que éste a su vez señale si efectivamente ratifica o no esa detención. Y a su vez puede estar hasta 48 horas con el Ministerio Público, quien tiene la obligación de llevarlo ante un juez de control para que a su vez señale si efectivamente calificó bien esa calificación de la retención que había hecho inicialmente el Ministerio Público. Es decir, no deja de ser un sujeto de derechos y que puede ejercerlos. Y que, es más, por el simple hecho de ser detenido, tiene
un mayor catálogo de derechos que se le deben de respetar. Okay. ¿Sí? Digamos que si alguna autoridad quiere, alguna policía quiere revisar un automóvil, quiere entrar a un domicilio, requiere forzosamente de la autorización de un juez de control. La pregunta sería, ¿todos los actos de investigación requieren la autorización de un juez de control? Mira, Oscar, si no se cuenta con el consentimiento de la persona hacia la que va dirigido el acto de molestia, sí. En algunos casos, por ejemplo, en este que me señalas, la revisión de un vehículo. Si yo permito la revisión de mi vehículo y se me hace saber las consecuencias de ello, se me hace saber que puedo yo ponerme a que lo revisen y no obstante yo digo, está bien, revísalo, ahí no habría ningún inconveniente. Pero pongamos en el caso de las muestras, que nos piden una muestra de sangre en un momento dado. Okay. Hay muchas personas que no les gusta donar sangre. Entonces, no podría la autoridad forzar a esta persona a obtener la sangre, si no da su consentimiento informado. ¿Qué quiere decir ese consentimiento informado? Que el Ministerio Público le debe decir para qué quiere esa muestra de sangre y qué consecuencias puede tener, ¿verdad? Y aparte le tiene que ser el derecho que tiene para negarse a proporcionarlo. ¿Esto por qué es, Oscar? Porque vamos a partir de una base, que nadie está obligado a declarar en su contra. Entonces, el hecho de que nosotros obligáramos a una persona a través de la fuerza a aportar un elemento de prueba en contra de sí mismo, estaremos vulnerando sus garantías. Porque incluso sería su propio cuerpo, estaríamos obligándolo. Ahora, si él acepta, ahí no habría, y otorga ese consentimiento informado, esto es, incluso en presencia de su defensor, que su defensor le diga las consecuencias que puede haber al respecto. Entonces, ahí no sería necesario este control. Control judicial. De verdad que es importante conocer todas las bondades del nuevo sistema. Ya tengo aquí algunas preguntas del público. Estamos hablando de qué actos requieren la autorización de un juez de control, pero vamos a ver en esta siguiente pieza, antes de entrar con las preguntas, qué actos no requieren la autorización de un juez de control. Vamos a verlo en esta siguiente pieza, es muy rápido. El artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control, entre ellas, la inspección del lugar del hecho o del hallazgo, la inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación, la entrevista a testigos y las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. Ahí están los actos de investigación que no requieren la autorización de un juez de control y vamos ahora con las preguntas del público. Esta primera es de la señora Polanco de la ciudad de Puebla. Dice que su marido tiene un arma de fuego calibre 22 que compró en la Sedena para la seguridad de su domicilio, que el arma ya necesitaba su servicio y su hijo la llevó con un amigo que sabe de armas para que la limpiara y lubricara. Es el caso que ya para llegar a su domicilio venía una patrulla con 2 policías a bordo, quienes al ver que su hijo traía fajada en la cintura el arma de fuego, lo intentaron detener, por lo que corrió y se metió a su domicilio, y antes de que cerrara la puerta los policías empujaron tan fuerte que abrieron y se metieron tras de él a sacarlo sin contar con una orden de cateo, que es lo que hablamos, y pregunta si es legal o ilegal la detención de su hijo. Mira, Oscar, tenemos una información muy limitada, pero mira, yo de inicio te voy a señalar que, bueno, por regla general, para poder irrumpir en un domicilio se requiere forzosamente de una orden de cateo, pero hay excepciones. Las excepciones son cuando estamos en presencia de un delito flagrante. En este caso, por lo que detecto, la señora Polanco señala que su hijo traía un arma de fuego a la vista, fajada al cuello, fajada. Entonces yo entiendo que la policía no entiende cuál es el propósito, por qué la trae en esa posición y por qué está corriendo. Si la policía va tras de él, pues lo primero que tienen que hacer los policías es evitar que se siga cometiendo un delito. Ellos no saben si ese es su domicilio o no. Se mete la persona y entran tras de él y lo detienen. Yo creo que en este caso, sin contar con más elementos que lo único que nos han narrado, yo creo que sí sería válida esa detención. ¿Sí? Porque, bueno, no estamos dentro de esas excepciones. Porque aquí vemos que
pues sí existe la comisión de un delito, hay elementos que nos están demostrando que esta persona trae un arma de fuego, que si bien es cierto, es legal para la protección dentro de su domicilio, no es para portar en la vía pública. Sí, no es como para andarla trayendo, ¿no? Así Digamos. es. Sí. Muy bien, aquí tengo otra pregunta que es del señor Bragaña de Xochimilco. Dice que salió de una fiesta patronal y cuando conducía su vehículo tenía la luz verde del semáforo y otro vehículo se pasó el alto, por lo que no pudo hacer nada para evitar el choque. Lo llevaron a la delegación y como se había tomado unas cervezas, lo pasaron a un médico, quien le dijo que tenía que sacarle sangre para ver si estaba en estado de ebriedad, que a él le dan mucho miedo las agujas, por lo que al médico le dijo que mejor lo pasaran a un alcoholímetro, porque él no se dejaría sacar sangre, que llegaron unos agentes y le dijeron que si cooperaba por la buena sería por la mala, por lo que en contra de su voluntad permitió que le sacaran la muestra de sangre y como estaba enojado, el doctor asentaron que sí venía en estado de ebriedad y que tenía que pagar los daños al otro vehículo. Nos comenta el señor, no lo hice y me amenazó la gente del Ministerio Público que me consignaría ante un juez, pregunta si es válido lo que le hicieron ahí en la agencia del Ministerio Público. Desde luego que no es válido. No es válido porque como hemos platicado ya anteriormente, Oscar, este tipo de intromisiones en el cuerpo de una persona sí requieren de una autorización, máxime que él les manifestó que no era su deseo que así se realizara. Ahora, esa prueba está afectada de nulidad. Es una prueba que fue obtenida con violación a derechos fundamentales. Entonces, por lo tanto, esa prueba no podrá tomarse en cuenta. Desde luego que esa prueba será que ser declarada nula. Mira, Oscar, este es un ejemplo de lo que es una prueba ilícita. Esta manera en que obligaron al señor Bragaña, en contra de su voluntad, a proporcionar una muestra de su sangre cuando él les había señalado que no daba su consentimiento, pues pone en evidencia lo que estábamos señalando y el porqué de este sistema, la función del juez de control, ¿verdad? Bien. De que es necesaria su autorización, ¿para qué? Para que lleguen elementos de prueba de calidad. Es obvio que esta prueba, esta pericial, aun cuando señalara, como él lo señala, que efectivamente tuviera alcohol en la sangre, no va a poder ser utilizada. ¿Por qué? Porque él no otorgó su consentimiento y no existía la autorización para tomarla. Entonces, Oscar, esto es una de las bondades del sistema y esto pone en evidencia cómo nuestras autoridades no se quitan, las autoridades ministeriales de persecución, de investigación de delitos, este tipo de prácticas, ¿no? De querer tomar y por la fuerza desahogar elementos de prueba sin respetar derechos fundamentales. Qué bueno que nos llamó el señor Bragaña. Yo le señalaré al señor Bragaña que no es cierto lo que dice la gente del Ministerio Público, que esa prueba no va a poder ser incorporada de ninguna manera, y que es nada más que lo hable con su defensor, ya sea un defensor público, un defensor de oficio o su defensor particular, y no tendrá mayor relevancia. La recomendación en este nuevo sistema es al momento de la detención acudir con el defensor de oficio o con un defensor público federal en su caso, ¿no? Sí, y estar uno consciente de que uno es sujeto de derechos, ¿verdad? Y que la autoridad, todas las autoridades tienen la obligación de respetarlos, nuestras garantías. Aún la persona cuando comete un delito es sujeto de sus derechos y hay que respetarlos. Muy bien, importante conocer esta etapa de investigación. Jorge Jiménez Saab, Defensor Público Federal, muchas gracias por haber estado con nosotros y platicar sobre este tema. Gracias a ti, Oscar. Muchísimas gracias. A ustedes también les agradezco el favor de su atención y como siempre los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Mi nombre es Oscar Valleza y te invito a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.